Pues muy buenas tardes a todas y a todos. Bienvenidos a la mesa, que ya no sé qué número de mesa es, a la tercera mesa, no es cierto, a la quinta mesa de esta jornada de estudios de investigación titulada Los sentidos del cuerpo, el giro sensorial de la investigación social y los estudios de género. En esta estamos participando Paula Thompson y un servidor, Ricardo Samar. Y ya conocen la dinámica, expondremos avances de nuestro trabajo y después viene un tiempo para sus participaciones, observaciones y preguntas. Pues sin más vamos a comenzar. Presento a Paula Thompson. Estudió la carrera de Sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con su tesis René Magritte en Souvenirs, un recorrido sociológico por los pasillos del Museo de Bellas Artes. Posteriormente se tituló estudió la maestría en Filosofía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM con la tesis Trastocando lo invisible y lo visible en el arte abstracto, una mirada desde Merleau-Ponty en la producción artística de Manuel Felgueres. Desde agosto del 16 a enero del 17 realizó una instancia de investigación para el desarrollo de su tesis en Madrid, España, en el Departamento de Filosofía y Ciencias Sociales de la UNED. Participó asimismo en el segundo encuentro ibérico de estética, conceptos estéticas, en la Universidad de Minho, Portugal, en octubre de 2015. Y actualmente labora en el Centro de Investigación y Docencias Económicas, en el área de investigación jurídica, donde se encuentra realizando una investigación sobre el delito de desollamiento en la parte conurbada de la Ciudad de México, además de impartir clases de metodología. Y bien, le cedo la palabra para su participación. Buenas tardes nuevamente. Bueno, pues quiero agradecer la participación a Olga y a todos los que estuvieron en este seminario. Y pues comenzaré con decir que este tema es algo que apenas se está gestando en el CIDE, y a partir de ahí es que estoy haciendo como reelaborando el aparato crítico. Bueno, el tema es implicaciones simbólicas del desollamiento de mujeres en la zona conurbada de la Ciudad de México. La primera parte. Comencemos con un hecho. El 21 de julio de 2014 fue encontrado el cuerpo de una mujer de 25 años en el bosque de Tláhuac. La particularidad de este caso recaía en la manera en que el cuerpo se presentaba, el cual mostraba desprendimientos de piel en el cuello, senos, abdomen, espalda, clavícula, nariz, así como escoriaciones en el tórax, un glúteo y piernas. La mujer en cuestión había sido secuestrada por su exmarido en alianza con su pareja actual, quienes además de pedir por su rescate, la violaron, la asesinaron, la desollaron y abandonaron el cuerpo en un espacio público. El caso fue planteado como homicidio y no como feminicidio, es decir, no hubo una perspectiva de género para la investigación de este crimen. Aunado a ello, la manera en cómo se encontró el cuerpo se resumió con el término de lesiones, concentrando así a todo tipo de transgresión al cuerpo antes o después de privar la vida de la víctima. Este caso es retomado con el fin de enfatizar que el modo en que se realiza un feminicidio es relevante, dado que nos evidencia mecanismos, imaginarios, mensajes y posibilidades en que el cuerpo de la mujer puede ser violentado. Por lo tanto, la forma en que es encontrado un cuerpo es indispensable de considerar, no solo desde un ámbito jurídico, sino también desde la mirada de las ciencias sociales y las diferentes disciplinas que coadyuvan en la investigación de fenómenos como son los feminicidios. A partir de esto, el objetivo de este trabajo es hacer una lectura del problema de desollamiento a mujeres, que tiene que ver con el ámbito de la sensibilidad y por ende pertenece al plexo de la estética, donde se entiende que hay un cuerpo que recibe y procesa toda la violencia que se vuelca contra él, y un espectador que mirará el resultado de dicho acto violento. Y, con ello, es que el receptor construye un tipo de percepción de la realidad en su contexto. Segunda parte. En los últimos años se ha presentado un incremento en el número de feminicidios, así como también el nivel de violencia que se ejerce en este tipo de crimen, lo cual puede reflejarse en los casos, por ejemplo, de desollamiento que abordaré. Pero es menester señalar que existen múltiples formas para asociarlo, como son el descuartizamiento, la violación sexual, signos de tortura, por mencionar algunos. En lo que refiere al fenómeno de desollamiento, el presente estudio acota los últimos 10 años en la zona conurbada de la Ciudad de México,
a partir de un seguimiento de notas periodísticas de circulación local y nacional. Bien, pues con los datos recabados, se observó que existe un porcentaje igualitario de hombres y mujeres, es decir, el 50% de víctimas de este crimen se da en ambos sexos. Sin embargo, al revisar la frecuencia de los crímenes, es decir, periodicidad temporal, se observa que en el caso de las mujeres, el 50% se dio en el año anterior, o sea, en el 2017, 30% en el 2016. Es decir, la gran mayoría se ha perpetuado en los últimos 2 años, mientras que para el caso de los hombres hay una constante más continua, ¿no? O sea, siempre han habido durante estos últimos 10 años. De tal manera, se decide darle énfasis al caso de mujeres también para ver su perfil, las razones que se asumen para llevar a cabo este tipo de transgresión contra ellas y así poder hacer una propuesta de análisis en donde el giro sensorial y teóricos sobre el cuerpo, tal como Merleau-Ponty, puedan agregar elementos en el presente trabajo. Lo primero que se pretendió dentro del estudio es concebir el tema de la visibilidad de las mujeres desolladas, en donde se pregunta quién es la víctima. Al tratar el tema de la identidad, se observa que el perfil de las mujeres tiene una edad mediana que oscila entre los 22 y 45 años y viven en la zona periférica de la Ciudad de México. La totalidad de las mujeres son encontradas en espacios públicos, en su mayoría en la carretera o zonas boscosas, presentando una mayor concentración en el oriente y suroriente de la ciudad. La mayoría de los casos investigados, que es el 90%, son expresivos, es decir, se hicieron sin una finalidad comercial o para obtener beneficio económico. Solo un 10% es instrumental, para la venta ilegal de órganos. Asimismo, las laceraciones en el cuerpo se localizan en el rostro, cuello y cuero cabelludo, aunque en algunos casos hay desollamiento de piernas, tórax y huellas dactilares. El delito con el que se relaciona el desollamiento en mujeres tiene que ver con la violación sexual, ya sea de personas con las que se mantenía alguna relación emocional o con desconocidos. Este punto se subraya ya que es un diferenciador con el desollamiento en hombres, que se relaciona con problemas de crimen organizado, bandas delictivas o con algún estatuto gubernamental. Solo hubo un caso de desollamiento a un hombre por una problemática de homofobia. Finalmente, se considera necesario señalar que dentro del procesamiento de datos, al buscar registros oficiales de algún organismo público o institución gubernamental, se observa que no existen antecedentes sobre este fenómeno por su especificidad, dado que cualquier acto perpetuado al cuerpo, sea estrangulación, descuartizamiento, desollamiento, entre otros, son englobados en la categoría de lesiones, siendo difícil clasificar cuáles pertenecen al concepto de desollamiento y se tendría que especificar puntualmente el tipo de corte a la piel para considerarlo como desollamiento. Un énfasis que pondría aquí también es que muchos casos se cierran jurídicamente con el hecho de que fauna nociva hizo este tipo de actos. Tercera parte. Dar un tratamiento conceptual al tema de desollamiento tiene sus dificultades y exploraciones sobre esta problemática que a continuación desarrollaré. En primer lugar se encuentra el fundamento jurídico bajo el que se puede asentar y basar este tipo de fenómeno, pero lo que se encuentra en el marco legal es escaso, ya que el término de desollamiento no existe como tal en ningún código penal en el país. Por lo tanto, es necesario recurrir al de feminicidio, para dar cuenta de ciertas características que podrían ayudar y recalcar este fenómeno. Dentro de la definición de feminicidio que da tanto el Código Penal de la Ciudad de México como el del Estado de México, se encuentran 3 puntos a destacar que ocurren en el desollamiento. Comienzo cita. 1. La víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le han infligido lesiones infamantes, degradantes o mutilaciones, previas o posteriores a la vida. Y 4. El cuerpo de la víctima es expuesto, depositado o arrojado en un lugar público. Cierro cita. Es el segundo punto el que se abordará con mayor ahínco para fines de este trabajo, dado que dichas lesiones son las que nos marcan la manera en que el cuerpo de la mujer es abandonado. Ya no importa solamente el qué, sino el cómo. En cuanto a la base teórica de las ciencias sociales, el término de desollamiento tampoco tiene un tratamiento especial, sin embargo, en ocasiones se le recoge con conceptos como tortura o transgresión corporal,
que conjuntan otras formas en que se puede infligir contra el cuerpo de la otra con diferentes finalidades. Por ejemplo, remitiéndonos a Foucault, nos menciona que en Vigilar y Castigar, la función que tiene la exposición de un cuerpo torturado en el siglo XVIII a la comunidad era con el fin de dar una enseñanza a los demás de cómo se ejercía la penalidad y que sirviera de ejemplo. Esto puede servir de referencia, puesto que el cuerpo de una mujer desollado en un espacio público podría leerse a manera de una posible enseñanza de quien lo perpetúa hacia la sociedad o bien a las mujeres, como un modo de mensaje que nos dice que este acto se da, puesto que nuestra sociedad lo ha posibilitado, en el sentido de vivir en una sociedad misógina, violenta contra las mujeres, en donde no se ha efectuado algo eficaz para evitarlo. Siguiendo con el tema de la enseñanza del cuerpo transgredido, se encuentra que la mayoría de quienes cometen este delito consideran que lo hicieron para castigar a la mujer que ejecutan, puesto que presumen que anteriormente se había comportado de manera incorrecta, por posibles infidelidades, terminar una relación amorosa, por mencionar algunos. Lo anterior hace notar una teoría que en criminología se llama técnica de neutralización, en donde el criminal desconoce a la víctima, es decir, no considera que haya sido víctima, puesto que se le dio un castigo por haber cometido algo indebido, con lo cual el feminicida no se reconoce tampoco como un delincuente, sino como un impartidor de justicia. En lo que refiere al término de feminicidio, existe una mayor consistencia en la trayectoria de su concepto. Para fines de este trabajo se utilizarán las dos siguientes definiciones que se consideran pertinentes por el objeto de estudio. En primer lugar, se encuentra Rita Segato, quien nos dice que el feminicidio es, abro cita, una forma de dominio territorial de una lógica patriarcal, cierro cita. Esta idea se recupera por considerar al cuerpo como un espacio que debe ser peleado y en pugna por su dominio, donde el feminicida pareciera marcar que ese cuerpo ajeno también es suyo, y con el que puede hacer lo que se plantee, incluso transgredirlo y dejar asentado eso, por ejemplo, con el uso de firmas sobre el cuerpo que deja asentado, ¿no? La segunda definición es de Mariana Berlanga, quien señala que el feminicidio, abro cita, no descansa en el placer sexual, sino de poder, dominio y control del hombre sobre la mujer. Se relaciona con un sistema de valores de una sociedad que posibilita este tipo de actos. Cierro cita. La segunda parte de su definición es la que se retoma para señalar que el hecho de que no haya definición, punición ni investigación sobre el desollamiento y otro tipo de transgresiones de manera focalizada permiten que se perpetúen formas de violencia en un contexto que posibilita la violencia a las mujeres. Para los fines de este trabajo se tendrá como definición de desollamiento, dado que no existe, lo propongo, a la transgresión corporal posterior al asesinato de la víctima, que se realiza a través de un corte y desprendimiento de piel específicos, como el rostro, cuello, huellas dactilares, que están relacionados con la identificación de la víctima. Este último punto es algo fundamental, dado que el problema por la identidad nos deja ver varios elementos que no son considerados desde el marco legal y que el análisis de las ciencias sociales podrían dar pauta para hacer una reflexión en torno a ello. El desollamiento refleja que la violencia no se detiene en el acto de matar, sino de borrar identidad, quitarle parte de lo característico y singularizador del físico, como es el rostro, el cual queda degradado, desacralizando así su condición del género humano, al ver un cuerpo en partes, sin un rostro por reconocer. Por lo tanto, se puede afirmar que hay una búsqueda por desaparecer la singularidad ontológica, por saber quién es la mujer que no tiene un rostro, de dónde proviene, tiene familia, entre muchas más preguntas que se pueden hacer al respecto con este tema. Cuarta parte. Una vez que se establecieron los criterios conceptuales y lo que se entiende para este ejercicio de análisis, se dará lugar a la lectura de lo que un cuerpo desollado puede implicar en un contexto violento como el de nuestros días. El cuerpo es un punto de análisis al que se le dota valor socialmente a través de la historia. Es este que puede ser entendido desde lo político, lo subversivo, lo privado, lo artístico y lo público también. Abocándonos en lo que el giro sensorial puede dotar a una problemática como son los desollamientos a mujeres, recuperaremos en primer lugar la teoría de Merleau-Ponty, quien entiende que la manera de vivir y estar en el mundo es a través de un cuerpo. Por lo tanto, se despliega que la vida puede entenderse como corporalidad. Ahora bien, en este caso,
en donde el cuerpo que se trata es el de la mujer, se puede cuestionar qué tan posible es la movilidad de este cuerpo en la vida día a día. ¿Estará restringido a ciertos sujetos? El cuerpo tiene la característica de ser sintiente, es decir, directamente recae la sensación sobre él, antecede a la parte reflexiva y a su vez es sensible, en tanto genera un logos sobre sus sensaciones. En resumen, se es portador y a la vez órgano de la sensibilidad. Para este autor francés, el cuerpo sirve de puente en nuestra relación con la realidad y con el mundo externo. Se hace a través del sentir, que viene a ser una producción que genera nuestro cuerpo ante los estímulos que nos presenta el mundo y que es inacabado, dado que todo el tiempo está en constante desarrollo y acción. A partir de ello, quedaría por preguntar, ¿qué sucede cuando lo que se produce es una transgresión al cuerpo de la otra, donde no cesa en la muerte del cuerpo que se considera como punto básico de la vida, sino que además se interviene marcando un cuerpo ajeno que es el de la mujer, con la intención de que pierda su identificación, pero además se vuelve un espacio de escritura donde el autor del crimen deja sentado su poder y delimita territorio. Ese cuerpo, a pesar de perder su motor que es la vida, podría seguir siendo sintiente a través de la mirada del otro. Esto a través de dotarle la identidad que tuvo. Esa persona tendría una familia, una casa, proyectos, tener su duelo, es decir, generar un espacio para esa persona que no se consume en una cifra, víctima de la violencia del país. ¿Por qué es importante la mirada del otro en casos de extrema violencia como el desollamiento a mujeres? Recuperando a Le Breton, se puede afirmar que la mirada es un elemento permanente de la existencia, y en especial de la relación con otros. Cierro cita. Cuando uno mira a la otra, le dota existencia. Se sabe que hay alguien, que en este caso ha sido afectado por la violencia por su condición de ser mujer. Es un acto que contiene sensibilidad, que recupera información del otro, en donde se interviene con el cuerpo y no solo con los ojos, en donde no hay comunicación como tal, puesto que generalmente es por medio de una imagen circulada por la prensa, además de que el cuerpo de la acaecida no puede contestar la mirada, pero sí podría haber un reconocimiento de quien la mira, dándole un lugar así. Recordemos que sigue existiendo un cuerpo, aunque esté sin vida, y se pueden dar múltiples formas de remembrar a la víctima. Otro punto a destacar en el problema de la recepción del desollamiento a mujeres es que a través de la mirada se construye una realidad, por lo tanto, habrá que concebir la idea del poder en el imaginario social. ¿Quiénes detentan ese poder y qué hacen con los cuerpos de quienes no tienen dicho poder? Así como quiénes circulan esa idea y cuáles son los marcos de visibilidad en donde las mujeres se vuelven cifras y no son tan visibles como se podría pensar al circular su imagen aquecida sin rostro, noticia tras noticia. Siguiendo con la línea de la recepción del desollamiento, es importante destacar que los medios de información manejan de manera reiterativa la información sobre crímenes con alto grado de violencia, como lo es el desollamiento, el cual forma imágenes abyectas que generan horror y espanto, para posteriormente hacerlas pasar al olvido o algo petrificante que no es posible de abordar con el otro. En resumen, la circulación de imágenes no es neutral, sino que tiene un peso cultural, político y social, sobre cómo formar miradas y acciones frente a lo que está sucediendo en un contexto como es el mexicano. La mirada pasa del morbo a lo desapercibido, y al no mirar, se borra simbólicamente a la víctima del mapa. Por lo anterior, es importante preguntarnos por la manera en que se perciben este tipo de crímenes y cómo se puede posicionar frente a estos. Asimismo, quedaría por enfatizar que la importancia que tiene la mirada en esta construcción que hace de la realidad, puesto que a partir de la manera en que son percibidos los fenómenos, es que se hará un discurso que enuncie una explicación u ordenamiento de su razón de ser. Lo anterior aplicado al feminicidio y a los casos que tienen extrema violencia, podrían pasar de la lógica de verse y pensarse como un crimen pasional particular al de un acontecimiento que proviene del contexto violento por el que pasa el país, que permita pensar al espectador por qué se ahinca en una cuestión de género. El desollamiento tiene la característica de hacer explícita la hazaña con que se comete el delito. El espectador que ve un cuerpo desollado no pone en duda la crueldad perpetrada sobre el cuerpo de la víctima. Quizás de ahí se puede sostener otra mirada que no normalice el delito.
Quinta parte. Cerrando esta ponencia, queda decir que se abren más puntos de análisis que ejes concluyentes. Sin embargo, se puede mencionar que hay una labor conceptual por definir, el desollamiento, que dé pauta a pensar en la degradación de la integridad del cuerpo de la mujer, que nos permite identificar el problema de la identidad de la víctima, y así poder hacer consciente que la mirada que ejercemos sobre este tipo de crímenes. Cuestionarnos sobre la propia libertad y autonomía que tiene el cuerpo de la mujer nos permite ver que los actos violentos y transgresores en su contra no deben ser normalizados, puesto que posibilita relaciones de poder que se reflejan en el día a día, desde las imágenes proyectadas de la mujer hacia actos como el desollamiento que intentan desdibujar la identidad de quien ha sufrido la violencia. Habrá que plantearse sobre los marcos de representación actuales que generan una idea de violencia que no singulariza, sino que generaliza y vuelve en cifras a las acaecidas. Una vez que se propone la reflexión en torno al desollamiento y a la mirada que posibilite el dar existencia al cuerpo de una mujer desollada, se podría pensar en otra forma de representar la violencia a manera de resistencia y no de derrota, para generar una postura que posibilite respeto por las mujeres que han sido víctimas y la circulación de su imagen, hacer visibles a las que se han mantenido en lo invisible. Gracias. Ahora hago la presentación de mi compañero César Azamar, licenciado en Lengua y Literatura Hispánicas por la Universidad Veracruzana, maestro en Pedagogía con énfasis en Crítica Cultural y Estudios de Género por la UNAM, doctor en Pedagogía en la línea de investigación, Desarrollo Humano y Aprendizaje también por la UNAM. Ha publicado artículos relacionados con la construcción de masculinidades y feminidades emergentes, la perspectiva de género, la alfabetización académica, así como la construcción de ciudadanía en y desde el espacio escolar. Ha participado en diferentes foros y congresos relacionados con la investigación en pedagogía crítica, la formación de ciudadanías, la lectura y la escritura académicas, los estudios de género y la teoría queer, entre otros. Ha ejercido la docencia en instituciones de educación superior y actualmente imparte clases en el programa educativo de lengua inglesa de la Facultad de Idiomas de la UV y forma parte del grupo de asignaturas lingüísticas de la Facultad de Letras Españolas, también de la Universidad Veracruzana. Recientemente, en mayo del 2017, recibió por parte de la Universidad Veracruzana el reconocimiento por sus méritos académicos que le han merecido ser galardonados por organismos nacionales o internacionales. Y bueno, pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Bien, pues para invitarles a participar de esta presentación, me gustaría que recordaran cómo ha sido su paso por la escuela, por la institución escolar. Y ya con eso vamos a empezar. Bien, este trabajo es una reflexión que obtuve a partir de dar una materia que se llama Experiencia Estética en la Facultad de Letras, en la Universidad Veracruzana, cuando llevaba yo una sesión ya de giro sensorial. Entonces decidí que podía cruzar lo que estábamos aprendiendo aquí con experiencia estética. Y este material pues está dedicado a esos estudiantes que participaron en este trabajo. Parto de una premisa, ¿no?, que experiencia estética no se puede enseñar en teoría, que es como se suele enseñar esa materia en la facultad, ¿no? Definiciones de qué es belleza, qué es lo bello, qué es la estética, ¿verdad? Y nunca entra la experiencia estética. Entonces, yo no soy titular de la materia, soy maestro por experiencia estética. Entonces, decidí atravesarle otros elementos. Entonces, al curso le considero que puede ser impartido siguiendo una metodología de etnografía sensorial, que era lo que estaba aprendiendo en ese momento en el curso, acá con los compañeros, dirigido por Olga, y además en un marco de la pedagogía crítica de McLaren, ¿no?, que nos recuerda que necesitamos recordar que nuestros estudiantes no son espectros incorpóreos, sino agentes históricos complejos y necesitan poder leer los múltiples textos de su propia vida, ¿no? Finalmente, el curso quedó articulado bajo esas 4 preguntas. La principal era: ¿qué supone sentir? Reconocer que sentimos, ¿no? Di por hecho que todo el mundo siente, pero que no somos conscientes de que estamos sintiendo y que ese sentir está condicionado.
En ese sentido, el carácter sublime de la experiencia estética nos enfrenta al problema de la comprensión cartesiana, ya que nos permite expresar aquello que reconocemos y aprendemos a través de la percepción sensorial, es decir, la vivencia estética como una inmediatez vital, ¿no?, precedente a la racional. Y de ahí yo concluía que se puede decir percibo, luego a veces pienso. Bueno, entonces la experiencia estética es la forma en la que nos estamos relacionando con un objeto que deviene estético. Nosotros elegimos ese nivel de estético, ¿sí? Y si bien la experiencia estética anula momentáneamente o para siempre, ¿no?, la continuidad racional, sí es posible hacer este registro a partir de una metodología sensorial, ¿no?, y tomando en cuenta algunos de los estudios que fueron los que conocimos acá, con autores como Pink o Howard, ¿sí? Está ahí. Entonces, lo que yo planteaba con los estudiantes es que más que definir que era una experiencia estética, era vivir experiencias estéticas a partir de reconocer eso que sentimos en los marcos en los que estábamos sintiéndolos y expresado bajo formas varias de decirlo, no solamente las formales, las que tocan en la escuela, ¿no?, a través de un examen, a través de un control de lectura, a través de ensayos. Era lo que menos quería que hicieran. Bueno, a esta propuesta de trabajo que les he planteado, yo lo denominé narrativas del gozo a partir de los conceptos que estaban aquí, ¿sí? Es decir, ¿por qué no podemos gozar precisamente la materia que se llama experiencia estética? ¿Sí? Porque generalmente les dan una antología de 500 páginas, ¿sí, no? Eso no sé si alguien lo pudiese gozar. Bueno, entonces, lo que ellos aprendían junto con estos autores, Alcázar y Mazzotti, es que muchas veces lo que puede decirse no vale la pena, ¿no? Y lo que se quiere decir, pues no queremos hacerlo. Entonces planteaba unas narrativas del gozo. Para ello situaba el salón de clases, ¿no?, que como todos sabemos es un lugar de opresión, un lugar de sujeción, ¿no?, donde sobre todo hemos entendido que aprender en la escuela significa obedecer una serie de reglas que no entendemos, que no se justifican, salvo el mandato, es por tu bien, algún día lo sabrás, tienes que aprender, ¿sí? Pero deja fuera toda la cuestión sensorial, ¿sí? En la escuela no se debe sentir, no es algo que lo prohíba expresamente, pero es preferible no hacer visibles los sentimientos y las emociones de estudiantes y profesorados. No hay cabida para dar voz al deseo ni a ninguna manifestación afectiva. Es necesario mantener a raya cualquier gesto o acción que revele una debilidad o suponga un quiebre a ese sistema racional, ¿no? Y por supuesto no se puede objetar el orden natural de la dinámica escolar. Sin embargo, pues hay propuestas que plantean decantarse por otro tipo de opciones, ¿no? Están las propuestas desde la pedagogía crítica con estos autores, que seguramente ustedes conocen, y otras propuestas que incluso van más allá de esta cuestión de una pedagogía crítica, como son Bell Hooks, Megan Buller, Hargreaves, Brittman, Ahmed, ¿no?, que de distintas maneras van proponiendo el deseo, el amor, la esperanza, los afectos, el cuerpo, pues, ¿no?, que está presente en estos procesos de enseñanza-aprendizaje y que nosotros solemos no considerar, o que la escuela suele no considerar, y que afortunadamente no triunfa del todo, pero sí nos deja golpeados, ¿no? En consecuencia, a partir de una etnografía sensorial planteo que se puede sentir y en consecuencia desaprender, ¿sí? Reconocer qué sentimos y qué sentimos puede ser el punto de partida para replantearnos qué aprendemos cuando aprendemos en el salón de clases, ¿no? Y asumir qué sentimos y que ese sentir está a su vez condicionado por un contexto. Eso fue de los elementos más sorprendentes para la clase, pensar que cuando sienten, no sienten libremente, ¿no? Hubo quienes dijeron, yo siento libremente. Bueno, solitos después se dieron cuenta, ¿no? Entonces, enseñar experiencia estética con este enfoque significó demostrar la relación que existe entre aquello que valoramos como bello, aceptable o repudiable y la escala social en la que está, ¿no? Sobre todo porque con Hobbes aprendemos que en cada cultura los órdenes sensoriales están entrelazados con ordenamientos sociales. Eso también para mí fue revelador aquí en el seminario, ¿no? No me había dado cuenta de ello. Este desconcierto que genera en un principio oposición, rechazo, después puede desembocar en preguntas, ¿sí?
Y es muy importante esto porque además ese percibir que genera formas de sentir deviene en formas de relacionarse con el otro. Y que ya adelantaba algo Paula Thompson ahorita, ¿no? Y cómo significamos, pues es la forma en que nos estamos relacionando. ¿Sí? Leído así, la experiencia estética es el modo de nombrar aquello que me conmueve, ¿sí? Y que permite que no haya una diferencia entre lo que percibo y el sujeto que percibe. Estoy en un estado no de éxtasis, pero sí en un momento en el que el sujeto que tiene la experiencia se siente parte de lo experienciado, o dicho de otro modo, se transforma la posición afectiva en este acto de percibir, ¿sí? Que concluye en un juicio estético, muchas veces no dicho. Entonces, una experiencia estética expresada mediante una metodología de este orden, de categoría sensorial, nos permite ir más allá del sentir bonito. Es un sentir también crítico y puede ser también político, valiente, pero sobre todo creativo, ¿no? Y yo diría que también restaurativo, ¿no? De todo ese dolor que nos ha causado el aula, ¿sí? La experiencia estética, en consecuencia, no se limita solamente a decir qué cosa es bello, porque finalmente es uno quien determina lo que es bello, esto en palabras de Wiriart, ¿no? Sino también como una vivencia estético-sensual, ¿no? Que pueden ser expresados a través de narrativas del yo que surgen de la experiencia misma y no de la teoría, y no de lo que creen que tenemos que decir, que sentimos cuando estamos frente a aquello que consideramos estéticos. Y en este sentido considero que la experiencia estética puede llegar a ser o es una vivencia liberadora, que dota de una dimensión estética la percepción de la vida cotidiana, nos libera del amorfo existir de la costumbre, como citan Mazzotti y Alcaraz, nos libera de la rutina, como señala von Hofmannsthal, y finalmente nos permite a veces encontrar en lo extraño lo deseado, según Goldstein. ¿Sí? Dice Néstor Perlonguer que podemos hablar del dolor, pero no del gozo, ¿no? Lo que evidencia que nuestra escala de valoración social-sensorial o sensorial-social está bien visto dar cuenta de nuestras penas, pero no nombrar nuestras alegrías. Esas razones históricas no forman parte de este estudio, sin embargo no deja de ser significativo que haya mayor permisividad para exponer en determinados contextos los sufrimientos, ¿no? Pero los placeres apenas sí tienen lugar para ser nombrados, y a veces incluso en lo clandestino, ¿no? Entiendo por gozo ese movimiento agradable del ánimo, y me gusta que sea movimiento, ¿sí? Porque casi siempre nos han enseñado que la experiencia estética es estática a su vez, ¿no? Y recuperé también en este diccionario la definición que tenía Cicerón, ¿no? Un dramático romano, como estar desbordante de alegría, algo que el salón de clases no permite, ¿no? Es suyo eso. Y este desbordamiento y desplazamientos es justo lo que yo quería lograr en el curso, ¿no? Que el estudiante diera cuenta de sus alegrías, producto de sus experiencias estéticas, mediante una producción material que en lo posible escapara de lo tradicional. No sé si lo logré. Bueno, al final de este curso, en el que además de los textos teóricos que hay que leer, porque tampoco me puedo prescindir de lo que me dan de un programa, ¿no? Lo puedo modificar, pero no desaparecer, agregué textos como Amor, un cuento de Clarice Lispector, que a lo mejor conocen, Desquite de José Saramago, El último verano de Pascal de Cristina Rivera Garza, Cuerpo presente de Eduardo Antonio Parra, y un apartado del cuento de la criada de Margaret Atwood, ¿no? Para enseñarles, para que vieran maneras de expresar lo que uno puede sentir, más allá de poéticas, ¿no? y retóricas que había que abordar. Bueno, entonces, hacia el final ya, y me refiero al final, hace casi un mes, ¿no? Le pedí a 5 estudiantes que me contaran cómo les había ido en este curso. Hasta más dejé la distancia, ¿no? Ya esto fue el semestre agosto-enero, ellos ya están ahora en su segundo semestre, son estudiantes de nuevo ingreso, como ahí decía. Entonces formulé 4 preguntas, recuperando de alguna forma las que habían articulado el texto. Así, a la pregunta ¿qué más recuerdas del curso? Tenemos respuestas de ese tipo, ¿no? M son las chicas y H son los chicos. Son 3 chicas y 2 chicos entre 18 y 20 años. Esta chica señala que le gustaba la libertad de opinar, ¿sí? Y al chico le gustaba poder sentir, ¿no? Como una forma de aprender el mundo. La libertad para opinar y sentir como forma de vivir el mundo y en el mundo son las respuestas que destaco de estos 2 estudiantes.
Cuestiones significativas si consideramos que la dinámica escolar se sostiene en el mandato de obedecer, reproducir sin cuestionar y callar, ¿no? En este caso, la percepción de que no habría sanción por hacer uso de la voz consolidó ese ambiente para decir y sentir lo que se quería. La segunda pregunta, ¿no? que era la que articulaba todo el curso, ¿qué supone reconocer qué sentimos y qué sentimos dentro de una escala? Bueno, ahí está, ¿no? La posibilidad de no reprimir, darse la oportunidad de sentir más allá de imposiciones sociales o liberarse, ¿no? Como es el caso de este segundo chico. Los matices de esta respuesta revelan las diferentes maneras con las que cada sujeto percibe y significa lo experienciado. Así también como la valoración que cada estudiante otorgó ese reconocimiento de lo que supone asumir lo que siente y cómo siente a partir de una mayor conciencia de percepciones en contextos específicos. La tendencia a reprimir lo percibido es una constante cotidiana en el salón de clases, por temor a ser sancionado, exhibido o devenir objeto de burla. La tercera pregunta, relacionada a cómo contaban ellos eso que estaban experimentando a través de las narrativas propuestas, estas narrativas del gozo, ¿no? Vemos que lo hacen desde el cuerpo, ¿no? Y me gusta sobre todo la tercera opinión de esta chica, ¿no? Un desbordamiento que muestra una verdad. El cuerpo se revela como lugar de enunciación de lo percibido y sede de desbordamientos que revelan certezas, o como refiere la tercera chica, una verdad. No una verdad dictada desde la teoría o desde la institución escolar, sino surgida de la experiencia estética vivida, el cuerpo como experiencia misma. La última pregunta era que me contaran alguna experiencia estética, una vivencia estética que ellos hubieran experimentado. Aparece otra vez el segundo chico que hablaba hace rato del cuerpo, ahora menciona un espejo roto. Si lo conocieran entenderían un poco más porque está obsesionado con estos asuntos. Es un chico muy hacia adentro, le costó mucho trabajo hablar de sí, ¿sí? Entonces es significativo que hable de un espejo roto. Está obsesionado con esta noción de la esquirla que refleja. Eso le gusta mucho. La segunda respuesta, vemos cómo hay una sensación de paz que purifica y reconforta. No conozco su historia, pero supongo que estaba pasando una situación complicada, ¿no? La mayoría de los estudiantes de ese curso son foráneos, o sea, que tienen la experiencia de la foraneidad, ¿no? De nuevo ingreso a la universidad. Otra respuesta que sí queda muy clara, que es una chica que viene de fuera, menciona esos elementos. Y esa descripción me gusta mucho porque además de alguna forma me hizo pensar en el apartado que habían leído de Margaret Atwood. Margaret Atwood describe una habitación y esta chica está describiendo las ventanas que mira desde su propia habitación, ¿sí? Y se destacan las sensaciones que siente, ¿no? El silencio, el aire frío, sentirse vivo, abrazada, y un motivo más para seguir, la vida, por supuesto. Esta penúltima respuesta, la de un chico que nos comparte su vivencia estética a partir de un cuadro que ve en una galería de arte de ahí de la ciudad. La descripción que hace, bueno, ya se le notan los dotes del literato, ¿no? Está en letras españolas. Habla de cómo se pierde en eso, en esa presencia de lo que está mirando. En una clase tradicional él no habría podido decir esto, porque lo que le hubieran pedido es que dijera cuál es la perspectiva, qué hay sobre el color, qué hay sobre la corriente estética en la que se inserta. O sea, no le hubieran dicho, a mí no me importa qué sentiste, yo lo que quiero es qué cosa viste según lo que quiero que hayas visto, ¿no? Por eso es que es destacable esta respuesta. Y la última de estos chicos fue esa. ¿No? Ahí no se notan muy bien los colores, pero ahí están sus respuestas. Gracias. Esta chica dibujaba mucho, la mayoría de sus trabajos era así. Los trabajos finales, no los puedo consignar todos, pero la mayoría de los trabajos finales incluyeron, hubo muchos trabajos de pintura, trabajos de fotografía, hubo quien hizo una intervención de una obra, de una sinfónica, pero todas las imágenes tenían que ver con tacos, ¿no? Entonces era muy interesante cómo los altos y bajos, los contrapuntos tenían que ver con procesos del devorar tacos, ¿no? Mucha fotografía, algunas esculturas, y fueron muy poquitos los que hicieron texto, porque ya les dije, quienes de verdad no puedan, bueno, ya texto, ¿no? Bueno, pues para concluir, ¿no? Abordar la experiencia estética con un enfoque teórico, metodológico, sensorial,
permitió reconocer que la experiencia estética es ante todo una experiencia estético-sensual, ¿no? Que se percibe mediante los sentidos más allá de los 5 sentidos tradicionales, que se resignifica en el cuerpo de quien la está percibiendo, por supuesto, y dota de significado el conjunto de situaciones cotidianas en las cuales vivimos, eso como llamamos comúnmente caídas de 20, ¿no? En ese sentido, desde lo estético, siento esto, ¿no? Finalmente, reconocer esto que puede parecer obvio, ¿no? Que todos somos sujetos de experiencias estéticas en tanto que todos somos sujetos de percepción, ¿sí? Con capacidad para percibir y ser percibidos, ¿no? Y darles un toque estético, porque lo primero que suele uno pensar es: yo no soy artista, yo no puedo hacer esto, yo no tengo dotes de, ¿no? Y pues, estás vivo, sientes, ¿no? Entonces la importancia de reconocer qué se siente o qué no se nos permite sentir, quién dicta lo que se debe o no sentir, dónde es posible sentir qué, según quién, y a quién beneficia nuestro sentir o no sentir, porque la escuela se beneficia mucho de nuestro no sentir, ¿sí? Y que se expresa muchas veces en un mandato dicho o no dicho de callar. Y para concluir, reivindicamos pues el derecho a producir nuestros propios objetos estéticos. Ellos decidieron qué era estético y no lo que dicen los manuales de estética, ¿sí? Nombrarlos desde sus deseos y no desde las teorías, y de alguna forma traducir esas emociones que estaban experimentando en narrativas desde la experiencia y el goce. Muchas gracias.